Ya, bueno, por esta reunión que está a cargo de la psicóloga Eugenia Ahumada, hoy día vamos a hablar sobre el riesgo del uso de metáforas bélicas en oncología pediátrica. Se recuerda que apaguen los celulares, que apaguen el micrófono y hacer las preguntas que van a ser contestadas al final de la presentación. Todo suyo, Eugenia. Gracias. Voy a empezar entonces. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Sí? Sí. Voy a checar esto. Súper. Bueno, primero agradecerles por la invitación a participar en esta reunión clínica. La elección del tema, primero había pensado en hablar de comunicación en pediatría, ¿cierto? Pero luego pensé que es tiempo de empezar a observar nuestro lenguaje y sobre todo desde que hace un tiempo estamos ocupando en oncología mucho la metáfora bélica, y es por eso que hoy les voy a presentar sobre los riesgos del uso de este tipo de lenguaje en oncología pediátrica. El objetivo principal entonces de esta presentación es concientizar e invitarlos a reflexionar sobre las implicancias y los riesgos del uso de la metáfora bélica en niños y niñas y adolescentes que están cursando una patología oncológica. Y por qué no, tal vez, parte de la reflexión que aquí surja, poder extrapolarlo a otras enfermedades crónicas de niños que son atendidos en nuestro hospital. Los temas que voy a tratar entonces es primero contextualizar, hablarles sobre el cáncer infantil brevemente, por supuesto, sobre la realidad nacional sobre el cáncer infantil, las causas de este y el uso de la metáfora bélica o del lenguaje bélico y las consecuencias tanto en el paciente pediátrico como en sus padres. Nuestra unidad de cuidados es el niño y sus padres, por lo tanto no podemos hablar diferenciadamente de ellos. ¿Y qué pasa entonces cuando durante el tratamiento estamos acostumbrados a ocupar un lenguaje militarizado? ¿Qué pasa cuando un paciente requiere cuidados paliativos, cuando presenta progreso de enfermedad? Por último, mostrarles algunos cambios que se están dando a nivel nacional en el uso del lenguaje bélico en oncología y para luego llegar a algunas conclusiones y comentarios. Entonces, ¿qué pasa con la realidad nacional respecto al cáncer infantil? Tenemos que el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en Chile en niños entre 5 y 15 años de edad y se estima que alrededor de 490 a 500 nuevos casos habrán en nuestro país. La sobrevida global está llegando al 78%, y hay pacientes que se tratan en nuestras unidades que ingresarán a cuidados paliativos y se estima que alrededor del 20% de los pacientes en tratamiento podrían ingresar o requerir cuidados paliativos. Entonces, podemos ver que hay una sobrevida alta, sin embargo, sigue siendo una enfermedad potencialmente mortal, y esta sobrevida global se debe a la detección precoz de este diagnóstico y a los protocolos de tratamiento actuales. ¿Qué causa el cáncer? Esta información que les voy a mostrar en nuestra unidad, hacemos talleres educativos a los padres y los médicos enseñan sobre esto, sobre qué origina el cáncer, porque muchos padres vienen, cuando sus hijos son diagnosticados, empiezan a revisar, bueno, cuántos fueron responsables de que su hijo se enfermara de esto. Entonces, hay factores, en relación a los factores genéticos y familiares identificados, corresponde como origen del cáncer a menos del 5%. Las influencias ambientales y factores exógenos a menos del 1%. Aquí encontramos una diferencia con el cáncer del adulto, ¿cierto? Donde en el cáncer del adulto hay una influencia ambiental que tiene mayor relevancia, pero en pediatría, en el cáncer
pediátrico es menor al 1%. Entonces tenemos que hay un origen de esta enfermedad, una causa desconocida en un 90-94%. Dicho esto, entonces entendemos que esta enfermedad no se puede prevenir, ¿cierto? Y los esfuerzos están en la detección precoz, en el tratamiento oportuno y en el desarrollo de protocolos de tratamiento. Al revisar el origen del cáncer, entonces descartamos que tenga un origen, perdón, se descarta entonces la teoría de la psicogénesis del cáncer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la psicogénesis del cáncer? Es que se entiende que en el origen de la enfermedad es posible encontrar eventos traumáticos o psicopatologías que desencadenaron esta enfermedad. Entonces esta creencia finalmente termina generando culpas, tanto puede ser en el paciente adulto, o en el paciente adolescente, ¿cierto? O en los padres, aparece la culpa y la angustia, porque entonces se le está entregando un estatus de verdad a la noción de que las vivencias, las emociones y los pensamientos que tenemos juegan un papel central en el origen de esta enfermedad o van a incidir en el curso y en el pronóstico de esta patología. Por ejemplo, en la página del PINDA, esta es una página, el PINDA es el Programa Nacional de Cáncer Infantil, la sigla es Programa Infantil Nacional de Droga Antineoplásica. Se creó una página web que informe a los pacientes y a sus familias que están en tratamiento en las unidades de oncología pediátrica del país, que informen y eduquen respecto a esta enfermedad. Y ahí, por ejemplo, se menciona que los objetivos de los centros oncológicos es reducir la morbilidad y la mortalidad por cáncer infantil, y esto a través de la detección precoz de la sintomatología y de tratamientos adecuados y efectivos y oportunos. También tenemos, por ejemplo, que las campañas que hablan de cáncer infantil están más bien orientadas o deberían estar orientadas a la detección precoz y no a la prevención, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la Fundación Nuestro Hijo se esfuerza en hacer campañas de concientización del cáncer y de la detección precoz. Hay, por ejemplo, campañas comunicacionales desde el Ministerio de Salud. Estos dípticos son antiguos, tienen al menos 5 o 6 años. Y estos dípticos, por ejemplo, cuando se trata de informar sobre el cáncer infantil, se habla de signos de alarma para detectar el cáncer infantil, y en el caso de los adultos, varios de los dípticos tienen que ver con, claro, detección, pero también en prevención del cáncer. Y hay una diferencia entre el cáncer de adulto y el cáncer pediátrico. Sin embargo, buscando estos dípticos en la página del ministerio y recordando algo que ocurrió el año pasado, es que en las redes sociales del Ministerio de Salud, en el mes del cáncer infantil, que es en febrero, se subió información aludiendo a la prevención y detección precoz del cáncer. Y como ya se ha creado esta conciencia de que no es prevenible, o en la mayoría de los casos no es prevenible, hubo organizaciones de la sociedad civil que se pronunciaron respecto a esta información que se mostró, o sea, que se publicó el ministerio. Y entonces pedían que se corrigiera esta información, porque al hablar de prevención indirectamente hace responsable a los papás de que hubo algo que pudieron hacer o qué pasó que dejaron de hacer que enfermó a su hijo. Entonces les atribuye una responsabilidad, porque si era prevenible, ¿qué hice yo que no pude evitar que mi hijo se enfermara de un cáncer? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de metáfora bélica, cuando empezamos a ocupar un lenguaje militar, ¿a qué nos referimos? Es cuando tratamos para poder explicar de qué se trata esta enfermedad o lo que ocurre en ella, empezamos a ocupar un lenguaje bélico, ¿cierto? Bueno, estamos en la guerra, vamos a luchar todos juntos, tú vas a ser vencedor, eres un superhéroe que vas a luchar cada día por tu vida. Empezamos a entender o a mirar el cáncer o a observarlo desde una mirada ocupando un lenguaje bélico. Entonces, ¿a qué me refiero? Que
vamos a hablar de la lucha contra el cáncer, estamos todos en la lucha contra el cáncer, cuando alguien fallece de esta enfermedad, es como perdió la batalla, ¿cierto? Entonces se comienza a mirar el cáncer como un enemigo al que tenemos que combatir y vencer, ¿verdad? Se mira la enfermedad como un enemigo, y al mirar a la enfermedad como un enemigo, le estoy dando poder, ¿cierto? Poder de elección, de que en el fondo pudo que me haya escogido. Entonces veo la enfermedad como un enemigo, al tratamiento como una guerra. ¿Dónde ocurre esta guerra? ¿Dónde ocurre esta batalla? Va a ser en el cuerpo del paciente, y como en toda guerra, ¿cierto? Hay vencedores y perdedores. Y si en la enfermedad de mi hijo hay vencedores y perdedores, ¿dónde yo quiero que esté? ¿Dónde quiero que esté? Por supuesto, en el lado de los vencedores, que le vaya bien, que se mejore de esta enfermedad. ¿Y qué tengo que hacer entonces para que mi hijo sea un vencedor, o para el adulto que está enfermo de cáncer, para yo ser parte de los vencedores? Luchar. Esto es lo que transmite el uso de la metáfora bélica. Usted, si quiere ser parte de los vencedores, tiene que luchar. Entonces, si luchas lo suficientemente duro, podrás ganar la pelea. Todo este es el mensaje implícito que podemos encontrar. Cuando yo digo que si el paciente lucha lo suficientemente duro, si tolera los tratamientos desde una actitud positiva, entonces va a tener la posibilidad de controlar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, delegamos, o en el fondo, claro, delegamos que en la persona está la posibilidad de control de esta enfermedad y no en el tratamiento, ¿ya? O no en el curso esperado de esta patología. Entonces, mirarlo como una lucha es que yo tengo incidencia en el control de esta enfermedad y no estoy responsabilizando al tratamiento. Al paciente entonces se le genera una ilusión y atribución de control sobre el curso y sobre el resultado de la enfermedad, y se ve al cáncer, al mirar el cáncer nosotros lo alejamos de su estatus de enfermedad, ¿cierto? Y es conceptualizado como un enemigo con conciencia, con voluntad de elegir y hacer. Escuchamos frases que no solamente surgen desde los padres y los niños, sino que muchas veces desde profesionales de la salud, que hablan el cáncer se aprovecha de las personas débiles o de las que están deprimidos, de los que están desanimados, se alimenta entonces de un pensamiento negativo, elige a los más fuertes, y empezar a mirar el proceso oncológico de esta manera tiene consecuencias en nuestros pacientes y consecuencias en sus padres, ¿cierto? Aparece la sobreexigencia. Como vemos acá, por ejemplo, en esta imagen de nunca te rindas, sueña, lógralo, no pienses cosas negativas, no llores, debes pensar positivo y así no deprimirte, porque el rol pareciera de la psiqui tiene como incidencia en las probabilidades de sobrevida. Intenta seguir con una vida cotidiana, hacer lo mejor posible. En los niños, ¿qué pasa? Los sobreexigimos, como a ser más tolerantes respecto, por ejemplo, a lo que significa dejar de ver a sus amigos, los cambios físicos, ¿cierto? Todos los procesos adaptativos que surgen como consecuencia del tratamiento o del mismo diagnóstico. Puede aparecer la frustración, la culpa, ¿cierto? Si hay progreso de enfermedad, no estoy haciendo, ¿en qué parte no estoy haciendo? No estoy haciendo lo suficiente para que a mi hijo le vaya mejor. O el niño que recae, ¿qué hice para que esta enfermedad volviera? Entonces, el hecho de sobreexigirnos a mantener una actitud positiva repercute en tener una represión emocional. O sea, tengo la exigencia de mantener una actitud positiva, entonces esto va a interferir en la expresión de mis emociones. ¿Cómo voy a decir que tengo miedo, que estoy asustado, que tengo miedo de que mi hijo no sea del grupo de los que se mejore, ¿cierto? Pareciera entonces que el estado emocional va a influir en el resultado. Como no puedo decir lo que estoy sintiendo porque es posible que con mi pensamiento negativo llame al progreso de la enfermedad o llame a esta enfermedad,
puedo estar solo en lo que estoy sintiendo y se puede dar que haya una inhibición en la búsqueda de ayuda. Por ejemplo, pocos papás llegan y dicen, estoy asustada, tengo miedo, estoy soñando todas las noches que mi hijo fallece. Sin embargo, en las conversaciones que nosotros tenemos, yo abro este tema y les pregunto, ¿ha tenido miedo? ¿Ha pensado que esto no pueda funcionar? Y los papás dicen, sí, así como la manzanita, he estado sintiendo y pensando esto, pero no puedo demostrarlo porque tengo que mantener una actitud positiva para mi hijo, para que él no se deprima, o para mi familia. Finalmente, esto ocasiona aislamiento emocional, tanto en los niños como en sus padres. En los adolescentes puede aparecer el ocultamiento de síntomas, porque sentirse más enfermo puede significar progresión de enfermedad, ¿cierto? Y pueden también surgir conflicto entre los padres respecto a cómo están viviendo o mirando, interpretando la enfermedad de su hijo. ¿Qué pasa cuando un papá tiene miedo y lo comparte con el otro? Y el otro dice, deja de pensar en eso, porque finalmente tu pensamiento va a terminar siendo realidad. El aislamiento, la represión emocional, la inhibición de búsqueda, también la podemos ver en que algunos padres nos dicen no conversemos ciertas cosas con mis hijos porque se pueden hacer realidad. Recuerdo el caso de un papá que me pidió que no habláramos sobre la caída del pelo con su hijo porque él estaba convencido de que a su hija no se le iba a caer el pelo. Y entonces poco podíamos hacer con su hija en anticiparle que esto podría ocurrir, preguntar cómo se siente respecto a eso, o cuando se le empezara a caer, poder hablar de cómo lo está sintiendo. Entonces, obligaba este discurso del padre a que la madre y la hija tuvieran una actitud positiva, porque en ella, si lo pensaban, no se iba a caer el pelo. ¿Qué pasa entonces cuando hay progresión de enfermedad, cuando un paciente tiene que ingresar a cuidados paliativos? ¿Significa que ingresar a cuidado paliativo es que perdió la batalla? ¿Es que nosotros como equipo que no podemos ofrecer más tratamientos o que no pudimos llevarlo a la curación también perdimos? ¿Tiramos la esponja? Entonces es justo que a un paciente que va a fallecer por progresión de la enfermedad sea puesto en un lugar de perdedor. A veces para poder suavizar esto de que tanto hablamos de la lucha y de la lucha, que cuando ingresan a paliativo, para no decir está perdiendo la batalla, perdió la batalla, se tratan de dar justificaciones como pucha, estaba cansado y es por eso que dejó de luchar, pero resulta que otra vez con este mensaje de estaba cansado y dejó de luchar, lo estamos haciendo responsable de la progresión de enfermedad. Por otra parte, cuando los equipos también no adoptan esta posición de lucha, podría tener como consecuencia un retraso del ingreso de algunos pacientes a los cuidados paliativos, lo que termina afectando la calidad de vida y otras oportunidades. Por ejemplo, niños siguen hospitalizados intentando tratamientos cuando tal vez podrían estar en su casa, compartiendo con sus hermanos, comiendo comida hecha por la mamá, ¿cierto? Viviendo en este tiempo que aún tiene de vida. Podría entonces, cuando uno se pone en actitud de lucha, a mí este paciente no se me va a morir, llegar incluso a una obstinación terapéutica. Cuando un paciente entonces presenta progreso de enfermedad, los padres pueden sentir culpa, no hice lo suficiente para poder mejorar a mi hijo. Y pueden surgir conflictos en la familia, porque entonces empieza esta búsqueda a toda costa de otros tratamientos, aunque eso signifique, por ejemplo, terapias alternativas, complementarias, o viajar a otro país, aunque esto involucre un alto costo económico y emocional incluso para la familia. Pero no puedo entonces quedarme con lo que el médico me está diciendo, que mi hijo va a fallecer de esta enfermedad, porque tengo que hacer todo lo posible. No puedo quedarme en asumir que perdimos la batalla. A veces nos pasa con los padres que ellos, como han vivido todo el transcurso de la enfermedad, saben que ya no hay más posibilidades de poder mejorar a sus hijos, pero sin embargo la familia tiene una presión sobre ellos de decir, ¿y lo vas a aceptar? ¿Tiraste la toalla también?
Nosotros tenemos el caso de una paciente con un tumor de tronco que desde el diagnóstico, en el fondo, se sabía que no se iba a poder mejorar, y por la experiencia previa de la madre con otra situación de salud familiar, es que hizo lo imposible y llevó a su hija a un tratamiento experimental en Alemania y corrió el riesgo de que ella, por ejemplo, pudiera fallecer allá. Pero ella, el discurso que tenía es que ella no podía darse por vencida, como la actitud que tomó en ese otro tratamiento de un familiar. ¿Qué sugerencias entonces quiero plantearles hoy día? Que en vez de ocupar un lenguaje que hable de juntos vamos a pelear, tú tienes que pelear, estamos juntos en la batalla, ocupemos, vamos a afrontar juntos esto, vamos a trabajar juntos. No somos un ejército, sino que somos un equipo. Tú vas a estar dentro de los ganadores, vas a ganar, vas a vencer. Ocupémoslo estás aquí para que intentemos mejorarte, vas a sanar, vas a recuperarte. A veces a los niños le imponemos ser valiente, pero podemos decirle mejor, sigue haciendo lo mejor que puedas, y si mañana ese mismo procedimiento que hoy día pudiste tolerar, o cuando un paciente me dice, tía, fui valiente porque no lloré cuando me pusieron el gripe, yo digo, uy, súper bien, hiciste lo que mejor pudiste, pero si mañana te duele, puedes llorar. A mí me da miedo los pinchazos y yo lloro siempre. Validar entonces sus emociones. La invitación entonces a que comencemos a ocupar un lenguaje que permita la expresividad emocional y la validación de las emociones, donde se reconozca la individualidad de la vivencia, del proceso, de la vivencia de esta enfermedad oncológica. Cada paciente con una patología oncológica presenta una realidad única y irrepetible, tanto en el curso de su enfermedad como en su contexto psicosocial. Y entonces nuestro lenguaje, nuestra mirada de la enfermedad, la idea es que no obstaculice los procesos adaptativos y los posibles duelos ligados al curso de la enfermedad o a las consecuencias del tratamiento. La pérdida del pelo, dolor, ¿cierto? Tenemos que generar un relato, entonces, no culpabilizante ni de sobreexigencia frente a la enfermedad. ¿Qué está pasando en Chile respecto al uso del lenguaje bélico en oncología? Bueno, comenzaron, hace muchos años se celebra el 15 de febrero el Día Internacional del Cáncer Infantil, pero por muchos años nosotros ocupamos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Acá, la psicooncóloga Daniela Rojas, que es gerente técnico de la Corporación Yo Mujer, ha hecho un aporte significativo tanto en publicaciones como en conferencias respecto a la concientización del uso de un lenguaje bélico en oncología. Ella, que es gerente técnico, como les decía, de la Corporación Yo Mujer, por ejemplo, esto fue uno de los primeros cambios que ocurrieron en Chile, en que esta corporación del 2000 al 2014 se llamaba Corporación contra el Cáncer de Mama, pero el 2014 hasta hoy se llama Corporación Cáncer de Mama. Yo a ella le debo mucho porque parte de esta presentación tiene que ver con los artículos, o sea, con lo que ella ha escrito y con las conferencias de las que ha participado, donde ella expone. ¿Qué pasa, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud? Hay publicaciones donde, por ejemplo, octubre del 2015, la presidenta Bachelet en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. La mejor forma de lucha es crear conciencia. El 2016, la CIDEME de Salud del Maule realizó positivo balance de la 9ª semana de lucha contra el cáncer. El 2017, Magallanes, sector de salud dio el vamos a la 10ª semana nacional de la lucha contra el cáncer. Pero el 2018, entonces en el Ministerio de Salud, en noviembre, pero era en octubre, esta semana del cáncer, en el fondo se comienza a hablar sobre el día o la semana de la concientización del cáncer. ¿Qué ocurrió en 2018 entonces? Es que una de las conferencias principales fue hablar sobre este tema y ahí se decide que se comienza a hacer la difusión del Día de la Concientización del Cáncer. ¿Qué ocurrió? En este discurso donde se habla de por qué hay que cambiar esta mirada, se mostró cómo, en el fondo, nosotros tendemos al abordar el cáncer, a darle múltiples significados, ¿cierto?, relacionados con el miedo y el uso del lenguaje bélico, y cómo esta situación favorece la idea defensiva acerca de que el cáncer puede ser prevenido y controlado mediante un pensamiento y una actitud positiva.
y esto entonces profundiza el sufrimiento de las personas que padecen esta enfermedad, o de los familiares de un familiar que padece esta enfermedad, a través de la sobreexigencia, la culpabilización o la frustración por no haber logrado ganar la batalla, que era lo que hablábamos anteriormente. Entonces el Departamento Manejo Integral del Cáncer y otros tumores consideró necesario reorientar las actividades de connotación pública vinculadas al cáncer, como lo era la ex semana de la lucha contra el cáncer, mediante la planificación de una jornada denominada Día de la Concientización del Cáncer. Y por ejemplo, después del 2019 ya la información que se publicaba era: junto a los pacientes llaman a la conciencia sobre el cáncer en el hospital de Puerto Montt. Nosotros en 2017 en nuestro hospital se publica una entrevista que se le hizo a la doctora Miriam Campbell, que en ese momento era la coordinadora nacional del programa de cáncer infantil y además jefa de nuestra unidad, donde en vez de mencionar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, ya se trata de dejar este lenguaje bélico para hablar del cáncer infantil. Por supuesto, nosotros en nuestra misma unidad por mucho tiempo hablamos de la lucha contra el cáncer infantil, pero ya estamos siendo más conscientes y reflexivos respecto a este tema y ya hablamos del Día Internacional del Cáncer Infantil. Fundación Nuestros Hijos, por ejemplo, gran colaborador de nuestro programa, habla también del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Fundación de KMS, Mes Internacional del Cáncer, febrero, Mes Internacional del Cáncer Infantil. Y bueno, también hay otras campañas comunicacionales como Que la risa te acompañe, tratar de mirar desde otra perspectiva, aunque si uno lee la letra chica acá también se habla de niños luchadores. Pero encontré muy simpático este tipo también de publicidad. Las conclusiones entonces, el uso del lenguaje bélico impone una presión indebida en los pacientes y sus familias, donde se les atribuye que la cura de la enfermedad va a depender, de la actitud y el estilo de afrontamiento que tenga el paciente y sus padres, en este caso en oncología infantil. Y con esto se le está delegando una falsa creencia en el control sobre el curso, el desarrollo y el fin de la enfermedad. Tenemos que mirarlo así, tiene consecuencias a nivel emocional, como por ejemplo la represión de las emociones, impedir que expresen lo que están sintiendo, y puede tener también una consecuencia social de alto impacto, de buscar otras terapias, de al niño exponerlo a distintos, en paralelo, tipos de terapias para poder mejorarlo. Y estamos entonces interfiriendo en los procesos de adaptación, tanto físicos como emocionales. Tiene derecho el niño a estar cansado, los padres a cansarse también, en algún momento decir no puedo más, no quiero seguir, pero eso no significa que no quiera mejorarse. Y por lo tanto aquí hay una invitación a nosotros, a los equipos de salud, a educarnos y a educar en cuanto a los mitos y las creencias erróneas sobre esta enfermedad, como por ejemplo la psicogénesis. Y como sociedad entonces debemos reflexionar sobre cómo entender, vivir y acompañar el proceso de enfermedad oncológica. A veces como sociedad nos cuesta hablar de la muerte, de aceptar que nuestra biología es vulnerable, y en el fondo estamos siempre puestos en que somos una sociedad que exitista y que si no logro el éxito estoy fracasando. Bueno, esa fue la presentación, quizás se me quedó en el tintero, pero ahora lo podemos conversar. Gracias. No sé si hay preguntas. Te agradecemos la presentación, la verdad que yo quedé anonadada. Como no tenemos preguntas por el chat, solo algunas felicitaciones. Entonces, damos la palabra por si alguien quiere comentar algo sobre la presentación. Genoveva. Sí, quería comentar que me encantó la presentación, ese cambio de enfoque el cambio del lenguaje es súper importante y es importante no solamente en oncología, sino que en todos los pacientes crónicos que van a tener un tratamiento largo y que nosotros tendemos a decir, claro, que tenemos que luchar contra la enfermedad
Y es verdad, y tu exposición a mí en lo personal me hizo tomar conciencia, yo que trabajo con pacientes con fibrosis quística, en que tendemos a usar ese lenguaje y que hay que modificarlo y hay que darse el espacio para expresar las emociones, expresar lo que uno siente, no solamente los pacientes, sino también en el equipo de salud, y te felicito por la exposición, me encantó todo lo que expusiste. Muchas gracias, doctora, y usted tiene razón, que a veces creemos que el poder mental va a determinar el resultado, y por eso no dejamos que los niños hablen de sus miedos, que los papás o nosotros también. Entonces, tiene mucha razón que es completamente extrapolable a otras patologías crónicas. Claro. Este es el inicio, ¿no? De empezar a reflexionar. Hay muchas más aristas, pero era comenzar con esta invitación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Natalie. Sí, desde NANEA y desde Paliativo Oncológico, agradecerle a la Kena que haya tocado este tema. Nosotros desde hace tiempo ya lo estábamos hablando, en el sentido de que generamos muchas expectativas, ¿cierto? Y es verdad que no siempre vamos a poder mejorar a los niños ni curarlos, y por lo tanto es muy importante que como equipos entendamos que el lenguaje hace realidad, y el lenguaje, la comunicación, lo que decimos, la cara que ponemos, cómo nos acercamos a nuestros pacientes y a sus familias, es muy, muy importante en muchos sentidos. Los papás nunca se olvidan del diagnóstico de la primera vez cuando le dieron un mal diagnóstico y todo. Entonces, esto se toca también con comunicación, pero específicamente en lo bélico, sacar este traspaso, ¿cierto?, de la culpa o de la posibilidad de curación a los pacientes o a sus familias porque no hicieron todo lo que tenían que hacer, cuando realmente sabemos que en muchas patologías no tiene que ver exclusivamente, obviamente, con la actitud de ellos y con lo que hicieron o lo que no hicieron. Me parece muy importante, así que agradecerte. Hace tiempo que estamos tratando esto, de que los padres vean el paliativo, no solo como un ingreso, ¿cierto?, a que van a fallecer, sino que también una transición hacia la no curación, pero que a veces puede ser de muchos años, sobre todo en los no oncológicos. Entonces, eso también, el no hablar siempre del triunfo, del ganar en la enfermedad, nos ayuda mucho a los que nos dedicamos a acompañar en otro momento de la trayectoria de enfermedad. Así que sí, me parece un buen tema. Gracias. Betina. Precioso que se estén presentando estos temas, y estaba meditando de que hoy día aparece en la prensa una publicación muy interesante de un psicólogo de tu misma profesión, Le Canelier, que lleva 20 años publicando en revistas internacionales del riesgo que tiene Chile por una salud mental de la población pediátrica, y específicamente hace referencia a 0 a 5 y grupos chicos, por una educación, formación y un exitismo y una restricción en la liberación de la emocionalidad y de darles tiempo libre, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que igual está relacionado a lo que ustedes presentaron, porque si vienen de un esquema de una nación que ya habla y actúa y exige eso, bueno, cuando están enfermos eso probablemente se agudiza más aún, y no le hace nada de bien a los niños ni a los papás que tienen que hacer de terapeuta. Eso no. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Kena, en relación a cómo esto se une al uso, por ejemplo, de terapias complementarias. Nosotros sabemos que hay muchas otras alternativas que las familias buscan, ¿cierto? ¿Cómo se enlaza esto? ¿Cómo orientar desde los equipos de salud a la búsqueda de estas otras alternativas terapéuticas? Sin crear expectativas también, y orientándolo un poco a las familias cuando hacen esta búsqueda como colateral a lo habitual, a la medicina tradicional. Yo creo que, por supuesto, las terapias complementarias, como dice su nombre, son un complemento a estos tratamientos, pero quizás el riesgo está en la explicación que den desde una visión complementaria al origen y de esta enfermedad.
que a veces la lectura que se da es que la enfermedad oncológica del hijo tiene que ver con procesos de los padres, por ejemplo, con traumas vividos por ellos, con que la enfermedad viene a darles un aprendizaje en la vida, y ese mensaje está lleno de culpa, o sea, cómo ellos van a sentirse responsables de la vivencia de enfermedad en sus hijos. Entonces, creo que desde cómo se interprete el origen y el curso de esta enfermedad es donde está el riesgo de culpabilizar a los padres de la aparición de esta enfermedad. No sé si logro explicarme, pero en el fondo ahí está el riesgo. Nosotros trabajamos con terapias complementarias, por supuesto, si ello va en beneficio de tal vez el manejo de los efectos secundarios del tratamiento, ya sea a nivel emocional o ya sea a nivel físico, ¿cierto? Bien el trabajo, pero es la lectura que se le da. Como por ejemplo, esta enfermedad está en tu hijo, se generó en él, bueno, pero ¿qué hizo que en él surgiera y por qué en otro niño no? Los papás cuando llegan a la unidad siempre dicen, nosotros le preguntamos, ¿por qué cree que su hijo se enfermó? Bueno, yo en la entrevista psicológica. Y hay respuestas desde que le di mucho antibiótico, desde que tal vez en el embarazo no estaba segura si lo quería tener. O sea, constantemente están buscando qué hicieron o qué dejaron de hacer que enfermó a su hijo. Y eso es lo que tenemos que tratar de desplazar.